El terremoto nos puso a prueba como sociedad y como nación. Movió nuestros cimientos, como lo hizo también en Venezuela hace algún tiempo. Y suele pasar en esta región del mundo que además de nuestras tragedias, de los problemas de orden público, de pobreza y de inequidad, hay que lidiar con los estragos, pero también enfrentar la resiliencia. A lo largo de la historia, los terremotos y otros desastres naturales han marcado la historia de numerosos pueblos. Lo preocupante es que no siempre hemos aprendido las lecciones que traen. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, uno voltea la mirada y refrescando de la memoria cortica, lo que ha pasado en los últimos días en Colombia sí que nos ha puesto a prueba. Por supuesto, a muchas más personas que a nosotros, a los que padecieron en carne propia los rigores del terremoto del 10 de agosto. Pero repito, a todos nos puso otra vez a pensar lo vulnerables que somos. Quienes quedaron sin nada, quienes perdieron seres queridos en medio de esta tragedia, pues en un segundo la vida les cambió. A otros se les acabó. Y para otros nunca va a ser igual. Entonces yo creo que es de esos fenómenos naturales que realmente, primero, muy difícil predecirlos, salvo por el tema de las famosas aplicaciones y cosas de estas. Pero más allá de eso, es casi que un destino inevitable para quien lo padece. Nos pone a prueba en lo que es ser humanos y saber que tenemos un final en algún momento. En algunas circunstancias violento, en otras no, pero pone la lupa sobre esa humanidad que tenemos, pero también, Juan Roberto, sobre la solidaridad. Y eso es algo que yo rescato estos últimos días. Sí, yo creo que en medio de tanto dolor, de tanta tristeza, ver a tanto colombiano volcado a ayudar, eso reconforta el alma, reconforta el espíritu, nos hace pensar que pues no todo está perdido. Eso sí, y hemos sido muy solidarios. Sí. Es distinto ser solidario porque el solidario es la empatía con el que no le pasó nada pero quiere ayudar al otro, a la resiliencia, que también la he visto muchísimo en estos días, que es el que vivió en carne propia y vio, como decías tú, su vida cambiar, sus cosas desaparecer, su familia desaparecer, pero que sigue para adelante. De hecho, el colombiano tiene en su ADN esa resiliencia. Somos un país donde pues, nos ha pasado de todo, desastres naturales, un conflicto armado sangriento, casi que eterno, una situación de inequidad terrible. Es decir, hemos pasado por muchas cosas y ahí salimos. El colombiano sale. El colombiano sale y hasta dicen que es de las personas más alegres del planeta. Eso es resiliencia. Eso es resiliencia. Y aquí a veces nos burlamos de nuestras desgracias, pero al final del camino salimos adelante. Pero Teresita, el tema de los terremotos. Habíamos registrado hace muy poco tiempo los 2 terremotos en Venezuela, en un país vecino, y hablamos aquí en Memorias del Mundo del tema de la tierra moviéndose, de las famosas placas tectónicas, pero Ave María que la tierra le dio por moverse prontico, y hubo un terremoto hace poquito en Perú. Es decir, estamos hablando de un vecindario y una tierra bastante movida. Yo diría, los Andes están hablando, algo nos están diciendo, se están reacomodando, algo tienen que decir, pero también ha sido en otros lugares. En Granada, España, uno piensa en Granada y piensa en la Alhambra y piensa en historia, no en un terremoto, y se les movió la tierra, más allá de Filipinas, Turquía, otros países, pero los Andes definitivamente la región, algo está pasando y están hablando. No, pues imagínese, y súmele otra cosa, ya, bueno, aquí se había movido, si quiere hablando un poquito de historia, hace 27 años, con el terremoto del eje cafetero. Hubo un terremoto terrible en Popayán, me acuerdo mucho, una Semana Santa en los años 80, y podríamos devolvernos en el tiempo hablando y ya lo haremos, pero lo más preocupante en unos casos, Teresita, es que mire que lo que le pasó a Armenia, por mencionar solo un ejemplo con el terremoto de hace 27 años, es que aprendió. Las construcciones, pues en este terremoto se movió y hubo daños, pero no tan graves como en Pereira, en Dos Quebradas, ni como en Cali, ni como en Quibdó y en otras poblaciones del Chocó. Y ahí las cosas funcionaron, pero en Cali y en otras ciudades no. No, a mí lo de Armenia me encanta. Estuve en Armenia hace poco.
y precisamente me dieron un tour de la ciudad y me dijeron, esta zona que tú ves acá quedó totalmente destruida con el terremoto. El del 99. Hoy en día no hay casas ahí, es una zona más comercial, más de temas comerciales, pequeñas construcciones, pero muchas de las viviendas cambiaron de sitio y las nuevas son todas sismorresistentes y se vio en el terremoto, claro. Ciudad del Eje Cafetero sin muertos. Imagínense, y que pues los daños, repito, no fueron tan grandes. Pero la otra cara de la moneda es que aquí hay que pensar en que la planeación de nuestras ciudades tiene que ser muy organizada y esa planeación incluye controles muy estrictos a la forma como se construye. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, decía en una reunión privada, pero se supo lo que dijo. Él decía, mire, en Cali hay edificios tan mal hechos que si el terremoto dura 15 segundos más, se caen 400 edificios. Eso no debería ser así. Colombia tiene leyes antisísmicas. La última es del año 2010. Sí. Yo creo que hay que adecuarla, hay que mirar y ver qué se puede mejorar de esa regla. Pero también es cierto que muchas veces esas reglas o se cumplen a medias o no se cumplen, o hay otros temas. Por ejemplo, si uno va a mirar las zonas cercanas a volcanes y zonas donde puede temblar mucho porque los volcanes están relacionados con los temblores, suelen ser zonas supremamente fértiles por aquello mismo de la actividad volcánica. Entonces a la gente le gusta porque ahí la agricultura es supremamente importante, se dan bien las cosas, entonces hay un tema económico que los hace vivir en esas fallas, el tema de la minería. Las grandes vetas de minería también están localizadas cerca de estas fallas o a lo largo de las fallas. Entonces hay un tema económico frente al tema de cómo vamos a sobrevivir si estamos ahí parados. Claro. Y ahí viene otra cosa. Primero, bueno, de estas tragedias, lo más importante va a ser eso, cómo se reconstruyen y cómo las ciudades se piensan mejor. Me decía Juan Ricardo Ortega, el de la empresa de energía, que es un economista gigante y un gran académico, decía, esto nos va a poner a prueba para hacer nuevas ciudades, para repensar la forma en que las hacemos. El problema es que aquí los temas de planeación, y eso incluye a Bogotá, no es que sean la mayor fortaleza. Y la planeación es no solamente construir en edificios que se muevan con la tierra, que sean sismorresistentes, sino construir en zonas donde el suelo realmente sea el suelo que es capaz de resistir una construcción grande, unos cimientos importantes, porque más allá de eso, puede tener la mejor sísmica, pero si el suelo no es el que va a soportar los grandes cimientos, tampoco va a funcionar el tema. Hay que planear. Claro, si el famoso POT permite que se construya donde sea, pues imagínese. Teresita, devolvámonos en la historia. Colombia ha sido, como muchos países, escenario de terremotos muy fuertes. Mencionábamos el del Eje Cafetero, también el de Popayán. Me acuerdo mucho que fue una Semana Santa. Jueves Santo. A mí no se me olvida que fue un Jueves Santo en la ciudad por excelencia, donde la gente va a pasar Semana Santa y a ver las procesiones. Fue el día de las procesiones, además. Qué barbaridad. Y uno ve, bueno, en América, en México, es otro país donde había unos terremotos muy, muy fuertes. Mucho. Y Ciudad de México está construido sobre un pantano. Imagínese. Entonces tienen toda clase de reglas de cómo construir sobre el pantano o no. Cómo quitarle esa tierra al agua o el agua a la tierra para que sea más resistente. Imagínese. Estoy viendo aquí, me acuerdo uno del 2010 en Chile. Usted que tiene tanto nexo con Chile, ese fue muy fuerte. Ese fue muy fuerte. Yo tenía uno de mis hijos viviendo en Chile y él cuenta que para cuando abrieron la puerta principal de la casa donde estaba, había un carro, una camioneta 4x4 parqueada al frente que saltaba 1 metro y volvía a caer a la calle, y saltaba 1 metro y volvía a caer a la calle. Y en ese, Juan Roberto, estamos hablando de prevenir, de cómo adecuarse. En Santiago sí hubo algunos daños a la infraestructura, el aeropuerto, unos cielos rasos del aeropuerto. La autopista que va del aeropuerto a la ciudad tuvo algunos daños, pero daños graves hubo uno en una ciudad que se llama Concepción. Concepción queda como a 4 horas al sur de Santiago en carro, 1 hora en avión más o menos, donde se cayó un edificio y se partió en 2. Y fue como lo de mostrar como el gran daño del terremoto fue un edificio. El dueño, el constructor de ese edificio, fue condenado a más de 800 días de casa por cárcel por construir mal y una multa gigantesca que le pusieron los chilenos para que pagara, además de las indemnizaciones a todos los que habían comprado y tenían algo que ver con el edificio. Usted habla de retaliaciones, de elecciones, y me acuerdo mucho del terremoto en Japón, que pasó lo mismo. Se tomaron unas medidas, además de que reconstruyeron puentes, carreteras, en tiempo récord, como todo lo que hacen los japoneses, que les queda bien y rápido, pero tomaron decisiones también dolorosas
contra quienes consideraron responsables de que se cayeran estructuras. Claro, es que los japoneses están preparados para vivir en terremotos. Los niños tienen una canción que cantan desde chiquitos, desde que entran al jardín, en la que básicamente les enseñan a jugar como patos y como tortugas, a agacharse, cubrirse y esperar a que les den la orden de salir de su escondite. Y eso es lo que ellos llevan en la cabeza para empieza a temblar y ahí reaccionan. Imagínese eso. Otros ejemplos, en el 2015 Nepal, pero además la destrucción fue gigantesca, pero la reconstrucción igual. Fue rapidísima y mantuvieron el estilo arquitectónico antiguo de Nepal, esas fachadas ornamentadas, pero ahora lo hicieron con antisísmicas, más de 200,000 estructuras antisísmicas con fachadas clásicas y tradicionales de arte nepalí. Y a usted que le encanta que la pongan a prueba, devolvámonos bien para atrás. En la historia de la humanidad, ¿qué terremotos han marcado la historia de nuestro planeta y la historia de la humanidad? Bueno, hay uno que nos dejó lecciones a nosotros, que en 1906 entre Venezuela y Colombia, sí, uno de los 5 más importantes del mundo. Pero lecciones así fuertes no nos quedaron, sino el hecho que vivimos en una zona sísmica y deberíamos estar preparados. ¿En esa época se medía la intensidad, la famosa escala de Richter? Sí, este estaba por encima de 8, es de los más fuertes que ha habido. Pero ha habido otros que sí nos han dejado lecciones interesantes. Si yo me remonto muchos años atrás. Mucho más atrás. Por ejemplo, en Grecia, toda la zona del Mediterráneo, Grecia, Turquía, lo que era Irán, toda esa zona se movía muchísimo, Egipto. En Grecia, por ejemplo, aprendieron muy rápidamente que las grandes construcciones no podían hacerse con clavos de acero. ¿Ah, no? No, clavos de madera, porque la madera se expande y se contrae y se mueve. Entonces ayudaban a que se mantuvieran más las estructuras en los terremotos. En Roma también hubo un terremoto y me acuerdo de Nerón. Nerón, y hubo un incendio después. Claro. Y de ahí, pues incendió la ciudad. Sí. Y del terremoto, pues aprendieron lo que sabían de los griegos, y el incendio cambiaron toda su manera de construir después del incendio de Nerón. Ya no usaban tanta madera y tanta paja para rellenar las casas, sino empezaron a usar más arcilla y materiales menos inflamables. En otro sitio del planeta donde tiembla cada rato y ha sido escenario, California, y hubo uno muy fuerte a comienzos del siglo XX en San Francisco. En 1906. Sí. Y nos dejó las primeras estructuras de ese acero reforzado con concreto, que se puede mover con la tierra. Todas esas columnas que llamamos estructurales hoy en día, que son grandes tubos de acero y reconstruidos en concreto, vienen del terremoto de San Francisco de 1906. Es que se acabó con la ciudad y hubo que empezar literalmente de cero. Zona sísmica y además zona como de colinitas. Sí. Entonces el que está arriba, el que está en la ladera, cómo se mantiene, cómo se sostiene. Y ahí viene la primera gran arquitectura antisísmica moderna. Otro movimiento que recuerdo terrible, que fue el que provocó el tsunami en el sudeste asiático. Sí, 2004-2006, ese fue terrible. Horrible. Los chilenos ahí tienen un dicho. ¿Qué es? Cuando vino, porque también hubo tsunami en el 2010, sí, y murieron más personas por cuenta del tsunami que por el terremoto. Tienen una leyenda mapuche de los indígenas chilenos. ¿Qué es? La leyenda del Tren Icay. Y es que Tren es la tierra. Cuando hay un terremoto, dicen ellos, contaba la historia, que Tren lo que buscaba era alejarse del mar y que se va alejando porque la tierra se recoge y por eso tiembla. Por eso cuando los tsunamis uno ve que hay grandes extensiones de playa, el mar como que se aleja y después viene la ola gigante. Sí. Los chilenos, a través de los mapuches, entendían que cuando hay un terremoto y ven que Tren, la tierra se aleja del mar y queda este lugar despejado, ahí mismo corren a las colinas porque saben que cae el mar, va a venir con toda a reclamar el territorio que acaban de dejar vacío. ¡Qué belleza! Ajá. Entonces, en el tsunami murieron en algunas partes, pero en la zona más al sur de Chile, los mapuches se retiraron ahí mismo de la tierra. Teresita, como arrancamos hablando, terminamos, y yo termino con esta reflexión. Pueden cambiar las épocas, cambiar la tecnología, cambiar las sociedades, ser cada vez hablo del hombre de hoy, llegar a la luna, llegar al espacio, tener toda clase de tecnologías, pero qué vulnerables seguimos siendo. Seguimos siendo. Los japoneses dicen que ellos tienen por ley la obligación de alertar a todo el mundo apenas se detectan movimientos en las placas tectónicas debajo de ellos. No importa la marca del celular que tengan o por dónde, pero que tiene que por ley todos los medios, todos los radios, todo lo electrónico avisar. Pero a pesar de eso, Juan Roberto, yo creo que seguimos estando muy expuestos
a lo que la madre naturaleza nos quiere decir. Sí, y yo no sé si llegará un momento de nuestra historia, de nuestro futuro, en el que haya una ciudad hecha para resistir un sismo. No creo que la haya, ¿o sí? Yo creo que los sismos son distintos cada vez, Sí. y apenas logramos medio recuperar algo, construir mejor, vienen otros problemas. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio.